Lo que estás a punto de escuchar es la historia de una pequeña niña, la única hija de un multimillonario. A los 6 años fue diagnosticada con un cáncer raro y agresivo. Los médicos dijeron que no había nada más que hacer. Le quedaban solo 3 meses de vida. Ningún tratamiento funcionaba. No quedaba esperanza. Su padre, un hombre poderoso y rico, intentó todo lo que el dinero podía comprar. Pero al final, no fue un médico ni un científico quien dio un paso al frente. Fue la empleada de la casa. Lo que esta mujer hizo en secreto, sin pedir permiso y sin esperar nada a cambio, dejó al padre llorando. Arriesgó todo para salvar a una niña que ni siquiera era de su sangre. Y cuando el mundo se enteró, todo cambió. Esta es la verdadera historia de cómo el amor, cuando es real, no necesita ADN, solo coraje. Y a veces, los milagros más grandes provienen de los corazones más inesperados. Sofía tenía solo 6 años cuando los médicos les dieron a sus padres la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Se había sentido cansada todo el tiempo y tenía fiebres frecuentes. Al principio, su padre, Ricardo, pensó que podría ser algo simple como una gripe. Pero después de varias pruebas, los doctores descubrieron que Sofía tenía un tipo de cáncer raro y agresivo. No sabían cómo había comenzado, pero se estaba extendiendo rápidamente. Ricardo estaba conmocionado y confundido. No podía creer que esto le estuviera pasando a su pequeña. Los médicos comenzaron el tratamiento de inmediato. Pasó por quimioterapia y otras terapias, esperando que algo funcionara. Pero su condición seguía empeorando. Ricardo estaba asustado, pero trató de mantenerse fuerte por su hija. El hospital se convirtió en su segundo hogar y cada día traía nuevos desafíos. Sofía, aunque joven, era valiente. No se quejaba mucho. Solo quería volver a sentirse bien. Los doctores no se rindieron fácilmente. Probaron todos los tratamientos que pudieron encontrar. Cuando la quimioterapia falló, pasaron a la inmunoterapia. Cuando eso no ayudó, buscaron ensayos clínicos. Ricardo usó todo el dinero que tenía para darle a Sofía el mejor cuidado. Era un ejecutivo exitoso y tenía los recursos, pero incluso con todo eso nada funcionó. Cada vez que comenzaba un nuevo tratamiento, había esperanza. Pero pronto esa esperanza se desvanecía cuando el cáncer continuaba extendiéndose. Ricardo pasaba largas horas en el hospital y apenas iba a trabajar. Se sentaba junto a la cama de Sofía, tomándola de la mano, leyéndole cuentos y viendo dibujos animados con ella. Quería que cada día contara. En el fondo, llevaba una pesada culpa. Su esposa había muerto al dar a luz a Sofía y ahora temía perder a Sofía también. Se preguntaba si estaba maldito o si la vida lo estaba castigando, pero nunca le mostró esos sentimientos a su hija. Sofía nunca había conocido a su madre. Solo había visto una foto que estaba en un estante de madera en su sala de estar. Era la imagen de una mujer sonriente, sosteniendo su vientre embarazado. Ricardo le contaba a Sofía que su madre era amable y hermosa. Compartía historias sobre cómo se conocieron, cuánto se amaban y lo emocionados que estaban por conocerla. Sofía a veces se quedaba mirando la foto y hacía preguntas sobre su mamá. Decía que deseaba poder abrazarla solo una vez. Ricardo siempre respondía suavemente, ocultando su dolor. Sofía parecía entender que su madre se había ido, pero nunca pareció enojada por ello. Simplemente lo aceptaba como parte de su vida. Ahora, a medida que su cuerpo se debilitaba, hacía menos preguntas. Estaba perdiendo peso y necesitaba ayuda para caminar. Sin embargo, todavía sonreía. Cuando su padre hacía bromas o cuando las enfermeras le traían pequeños juguetes, intentaba mantenerse positiva. Finalmente, los médicos le dieron a Ricardo la noticia final. No había nada más que pudieran hacer. El cáncer se había extendido a la mayoría de los órganos de Sofía. Su cuerpo no respondía a nada. El equipo médico se reunió con Ricardo en privado y le explicó todo. Le dijeron que a Sofía le quedaban unos 3 meses de vida, quizás menos. Ricardo no pudo hablar al principio. Se sentía entumecido. ¿Cómo podía una niña pequeña con tanta vida por delante recibir tan poco tiempo? Preguntó si había alguna posibilidad, algo que no hubieran intentado. Los médicos dijeron que no.
Habían hecho todo lo que podían. Esa noche, Ricardo se sentó en la habitación del hospital, con las luces bajas. Viendo a su hija dormir, trató de no llorar. Pensó en todos los recuerdos que no crearían juntos. Ni el primer día de escuela, ni la graduación, ni la boda. Era demasiado para asimilar. Pero a la mañana siguiente, Sofía solo tenía una cosa que pedir. No preguntó por qué estaba enferma. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. En cambio, miró a su padre y dijo, ¿puedo tener una fiesta de cumpleaños? Ricardo se sorprendió. No esperaba eso. Su cumpleaños era en unas pocas semanas. Le preguntó por qué quería una. Sofía dijo que nunca antes había tenido una fiesta de verdad. Quería globos, pastel, música y a sus amigos de la escuela. Quería usar un vestido bonito y bailar. Ricardo asintió y prometió que lo haría realidad. Le dijo que sería la mejor fiesta de todas. Ese mismo día comenzó a hacer llamadas. Habló con el personal del hospital, sus amigos y la escuela. Todos aceptaron ayudar. Si Sofía quería una fiesta de cumpleaños, eso era lo que tendría. Ricardo quería darle algo especial. Un día que fuera solo sobre alegría, sin dolor ni tristeza. Conforme pasaban los días, la condición de Sofía continuaba deteriorándose, pero seguía emocionada por su cumpleaños. Hablaba de los sabores de pastel que le gustaban, el tipo de música que quería y los juegos que sus amigos podrían jugar. Su padre la observaba de cerca, asombrado por su fuerza. Aunque estaba cansada y adolorida, sonreía cada vez que alguien mencionaba la fiesta. El hospital le permitió a Ricardo usar una de las habitaciones más grandes para el evento. Las enfermeras y los médicos ayudaron a decorarla, con globos y serpentinas de colores. Sofía eligió un tema de princesas. Su color favorito era el morado, así que todo estaba en tonos de morado y rosa. Sus amigos de la escuela hicieron dibujos y tarjetas. Una de sus enfermeras le trajo una pequeña corona para que la usara. Sofía se rió cuando la vio. Dijo que sería la reina por un día. A medida que se acercaba la fecha, Ricardo sentía una mezcla de felicidad y tristeza, sabiendo lo que realmente significaba la fiesta. Desde el día en que la esposa de Ricardo falleció, todo dentro de la mansión cambió. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, se volvió silenciosa y fría. Cada rincón se sentía vacío. La risa que una vez llenó las habitaciones se había ido. En su lugar, la casa ahora estaba llena de enfermeras y cuidadores que iban y venían constantemente. Cuidaban la salud de Sofía, le daban sus medicinas y revisaban su estado. Pero no se quedaban mucho tiempo. Se sentía como si nadie perteneciera realmente allí. Pero una persona sí se quedó, Amara. Había sido contratada cuando Sofía todavía era una bebé, justo después de la muerte de su madre. Al principio, solo se suponía que ayudaría con la limpieza y algunas tareas domésticas básicas. Pero con el tiempo, Amara comenzó a hacer más. Ayudaba a alimentar a la bebé, la mecía para dormir, le cantaba canciones de cuna y se quedaba a su lado cuando lloraba. No solo trabajaba allí, se convirtió en parte de la vida de Sofía, alguien que nunca se fue. A medida que Sofía crecía, Amara se convirtió en su apoyo constante. Estaba allí por las mañanas, ayudando a Sofía a vestirse y preparando su desayuno. Se aseguraba de que Sofía se cepillara los dientes y se atara los zapatos. Cuando Sofía tenía pesadillas, Amara se sentaba con ella, le tomaba la mano y la calmaba. Le leía cuentos antes de dormir inventaba canciones tontas para hacer reír a Sofía. El vínculo entre ellas se fortalecía cada día. Ricardo lo notó, pero nunca intentó detenerlo. A menudo estaba ocupado con el trabajo, tratando de manejar todo por su cuenta después de perder a su esposa. No tenía el tiempo ni la energía para estar presente todo el tiempo. Amara llenó ese espacio. Para Sofía, ella no era solo una ayudante en la casa. Un día, cuando tenía alrededor de 4 años, Sofía miró a Amara y sin dudarlo la llamó Mami número 2. No fue algo enseñado. Surgió naturalmente del amor y la confianza. Ese nombre se quedó. Desde entonces, Sofía siempre la llamó así. Mami número 2, ¿puedo tomar jugo? Mami número 2, ¿podemos jugar a algo? Amara nunca la corrigió. Sonreía cada vez. Significaba el mundo para ella.
Mara no tenía hijos propios y su pasado estaba marcado por un profundo dolor. Cuando era más joven, tuvo una hermana pequeña que se enfermó gravemente. Su familia era pobre y no podía pagar el tratamiento adecuado. Mara vio a su hermana empeorar lentamente y un día se fue. Ese recuerdo nunca la abandonó. Se quedó en su corazón, enterrado pero nunca olvidado. Se había prometido en silencio que si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a un niño enfermo de nuevo, haría todo lo posible para que ese niño se sintiera seguro y amado. Sofía se convirtió en esa niña. Cuidarla era más que un trabajo. Era una misión personal, algo que estaba destinada a hacer. Incluso cuando las enfermeras iban y venían, Mara se quedaba. Algunos cuidadores eran buenos en su trabajo, otros eran distantes. Pero Mara era diferente. Se sentaba junto a Sofía durante los tratamientos, le secaba las lágrimas cuando las inyecciones dolían y le tomaba la mano durante las exploraciones. Cuando Sofía sentía miedo, no llamaba a las enfermeras, llamaba a Mara. En los eventos escolares, Mara asistía cuando Ricardo no podía, ayudaba con las tareas y le enseñaba a Sofía a escribir su nombre. Cada dibujo que Sofía hacía tenía a dos mujeres. Una era la madre que nunca conoció y la otra era Mara. La foto de su madre real todavía estaba en el estante, pero era Mara quien le daba el beso de buenas noches. Le cepillaba el pelo y le preparaba sus comidas favoritas. Ricardo a veces luchaba con esto. Extrañaba profundamente a su esposa, y ver a Sofía formar una conexión tan fuerte con otra persona le recordaba lo que había perdido, pero incluso él no podía negar lo importante que era Mara. Ricardo había establecido reglas claras cuando contrató a Mara. Ella no era familia, era personal. Tenía su propia habitación en la casa y seguía un horario. Pero esas reglas se desvanecieron con el tiempo. Ningún límite podía contener el amor que crecía entre Mara y Sofía. Lo que comenzó como una relación laboral se convirtió en algo tácito pero fuerte. Mara no pedía un trato especial, no exigía ser vista como más que una empleada, pero actuaba como una madre, porque eso es lo que Sofía necesitaba. Y Ricardo, aunque callado al respecto, se sintió agradecido por su presencia. Vio cómo Sofía sonreía más cuando Mara estaba cerca. Notó lo tranquila que se volvía. Y Mara llenó el espacio emocional que nadie más podía. Dio consuelo no solo a Sofía, sino a toda la casa. Su presencia hizo que la mansión se sintiera menos como un hospital y más como un hogar de nuevo. Incluso con toda la tristeza que los rodeaba, todo lo que Mara hacía provenía de la promesa que había hecho años atrás. No había podido salvar a su hermana, pero no fallaría con Sofía. Cada medicina administrada, cada comida cocinada, cada historia contada era su forma de mantener esa promesa. Sabía que no podía curar el cáncer, pero podía darle a Sofía alegría, amor y paz. Mara creía que el amor hacía que el dolor fuera más fácil de llevar. Cantaba suavemente cuando Sofía no podía dormir y se sentaba a su lado durante los días más difíciles. Sofía confiaba en ella por completo. A los ojos de Sofía, Mara era una segunda madre, no por sangre, sino por elección y por cuidado. Ese vínculo se volvió inquebrantable. Incluso a medida que los días se oscurecían y los médicos daban noticias sombrías, Mara no se fue. Se mantuvo fuerte porque había hecho una promesa. Y Sofía se había convertido en esa promesa, viva y respirando. Ella era la razón por la que Mara seguía adelante. Y no la dejaría ir. El día de la fiesta de cumpleaños, la casa se veía muy diferente de lo habitual. No era lujosa ni estaba llena de decoraciones caras, pero era cálida y alegre. Había globos de colores pegados a las paredes, una larga mesa con bocadillos y un gran pastel rosa con glaseado suave en el centro. Pequeños sombreros de papel, algunos ya doblados o inclinados, se repartían a los niños. Sofía estaba sentada en su silla de ruedas en medio de la habitación, con un vestido rosa claro que le llegaba suavemente a las rodillas. Su cabeza estaba calva por los tratamientos, pero sus ojos brillaban de felicidad. Sonreía cada vez que alguien le daba un abrazo o un pequeño regalo.
Algunos de sus compañeros de clase vinieron sosteniendo dibujos y animales de peluche. Las enfermeras estaban cerca por si acaso, pero nadie hablaba de hospitales o medicinas. Por ese momento era una fiesta de cumpleaños normal, tal como Sofía la había soñado. Amara se quedó cerca de Sofía todo el tiempo. Se aseguró de que su plato estuviera lleno de comida blanda que Sofía pudiera comer fácilmente. Le recordaba que bebiera agua y la ayudaba a sentarse más y cómodamente en la silla cuando parecía cansada. Amara se reía con los niños, repartía trozos de pastel y limpiaba el glaseado de la barbilla de Sofía con una servilleta. Los invitados la veían como parte de la familia, no solo como alguien que trabajaba en la casa. Ricardo se quedó cerca de la puerta, hablando con algunos padres y observando todo. No quería quitarle el protagonismo a Sofía, pero tampoco quería perderse un segundo. La música sonaba suavemente de fondo, y los niños jugaban juegos sencillos que no requerían mucho movimiento. Había una pequeña mesa con crayones y papel, y Sofía dibujó un rato con una de sus amigas. Todos intentaban fingir que era una fiesta normal, pero en el fondo sabían que no lo era. Cuando la fiesta comenzó a calmarse, y la mayoría de los niños habían terminado su pastel, Amara se sentó en el suelo junto a Sofía. Tenía un pequeño trozo de pastel en la mano y le estaba dando a Sofía pequeños bocados. Sofía inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y miró directamente a Amara. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran serios. Luego, con una voz suave y débil, hizo una pregunta que detuvo el mundo. «¿Voy a vivir, mami?», dijo. No dijo Amara, no dijo mi otra mami, dijo mami, porque eso es lo que Amara era para ella. La habitación se quedó en silencio. Fue como si la música hubiera desaparecido. Las voces se habían detenido y el tiempo se había congelado. Amara no respondió de inmediato. Sintió como si le hubieran quitado el aire del pecho. Miró a los ojos de Sofía, tratando de mantenerse fuerte, pero por dentro sentía ganas de llorar. La pregunta dolía más que cualquier cosa que Amara hubiera sentido antes. Quería decir que sí, quería sonreír y decirle a Sofía que todo iba a estar bien, pero no podía mentir. No a Sofía, no después de todo lo que habían pasado juntas. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Extendió la mano y tomó la de Sofía con fuerza. «Eres muy fuerte», susurró. «Y estoy aquí contigo». No dijo sí, no dijo no. Simplemente se quedó con ella. Sofía siguió mirándola, como si intentara entender lo que no se estaba diciendo. Detrás de ellos, cerca de la puerta, Ricardo también había escuchado la pregunta. No podía moverse. Se llevó ambas manos a la cara y se dio la vuelta. Era demasiado. Escuchar a su hija preguntar si iba a vivir era el momento que había temido desde el diagnóstico. Esa pregunta cambió algo dentro de todos ellos. Hasta entonces habían estado tratando de actuar como si todo fuera normal. Decoraron la casa, planearon una fiesta, sonrieron para las fotos y trataron de olvidar la verdad. Pero en esa única frase, dicha tan silenciosamente, Sofía lo trajo todo de vuelta al foco. No era solo una niña pequeña celebrando su cumpleaños. Era alguien que entendía más de lo que nadie pensaba. Sabía lo que estaba pasando. Podía sentir su cuerpo debilitándose. Podía oír los susurros. No preguntaba porque no lo supiera. Preguntaba porque necesitaba escucharlo de la persona en la que más confiaba, de la mujer a la que llamaba mami. Amara sabía que esa respuesta se quedaría con Sofía para siempre. No tenía el poder de cambiar el resultado, pero podía elegir ser honesta, gentil y presente. Ese momento nunca desaparecería. Ahora era parte de lo que todos eran. Después de esa pregunta, la fiesta continuó. Pero algo había cambiado. Los niños jugaban un poco más en silencio. Los adultos hablaban en tonos más suaves. Sofía, aunque todavía sonreía a veces, parecía más pensativa. Sostuvo la mano de Amara y no la soltó. Ricardo finalmente se acercó y le besó la parte superior de la cabeza, sentándose a su lado durante el resto de la noche. Nadie volvió a mencionar la pregunta, pero su peso todavía estaba en la habitación. Había cambiado todo. Ya no se trataba de fingir. Se trataba de aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba.
Esa noche, después de que todos se fueron, Amara ayudó a Sofía a ponerse el pijama, le cepilló los dientes, le contó un cuento para dormir y se acostó a su lado hasta que se durmió. Ricardo se quedó en silencio en la puerta. La casa estaba en silencio de nuevo, pero ahora el silencio no era frío, estaba lleno de significado, porque a partir de ese momento, todo había cambiado de verdad. Amara no durmió en toda la noche. Después de la fiesta, después de la pregunta que hizo Sofía, su corazón se sentía pesado y su mente no dejaba de dar vueltas. Seguía escuchando esa pequeña voz preguntando, ¿voy a vivir, mami? No importaba cuántas veces cerrara los ojos, volvía. Tumbada en su cama, mirando al techo, Amara sintió que algo crecía dentro de ella, una necesidad de actuar. No podía aceptar no hacer nada. Necesitaba intentar algo, cualquier cosa, aunque pareciera imposible. Así que se levantó, preparó un poco de café y encendió el viejo portátil que guardaban en el cajón de la cocina. Comenzó a buscar en línea. Al principio fue general, nuevos tratamientos para el cáncer, medicamentos experimentales, ensayos clínicos. Luego leyó sobre casos en otros países, sobre familias que habían viajado en busca de ayuda. Algunas historias eran tristes, otras le daban un poco de esperanza. Pero ella estaba buscando un milagro. A medida que pasaban las horas, Amara afinó su búsqueda. Empezó a leer sobre donaciones de órganos y trasplantes. Aprendió que en algunos casos raros se podía tomar parte de un hígado de una persona viva y dárselo a alguien que lo necesitara. Sonaba peligroso y complicado, pero siguió leyendo. El procedimiento requería que el donante y el paciente tuvieran una compatibilidad perfecta en el tipo de sangre, las enzimas tisulares y otros marcadores genéticos. Por lo general, funcionaba mejor entre miembros de la familia. Amara sabía que no era pariente de Sofía, no de sangre, pero algo dentro de ella le decía que no se detuviera. Encontró una clínica cercana que hacía pruebas de compatibilidad y ofrecía apoyo para trasplantes de hígado. A la mañana siguiente, sin decírselo a Ricardo ni a nadie más en la casa, concertó una cita. Le dijo a la enfermera que lo hacía por alguien muy especial. No estaba segura de que siquiera le hicieran la prueba, pero lo hicieron. Luego todo lo que pudo hacer fue esperar. Esperar el resultado fue doloroso. Amara volvió a su rutina diaria, ayudando a Sofía, cocinando, doblando la ropa y limpiando las habitaciones. Pero su mente no estaba concentrada. Cada hora se sentía como una semana. Revisaba su teléfono constantemente, esperando un correo electrónico o una llamada. Unos días después, recibió un mensaje de la clínica pidiéndole que volviera. Su corazón latía más rápido que nunca. Respiró hondo. Le dijo a Ricardo que necesitaba un día libre personal y salió de casa temprano. En la clínica le entregaron un sobre blanco con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas. Los números y las palabras del interior no tenían sentido al principio. Luego entró el médico y se lo explicó todo con voz tranquila. Amara era totalmente compatible. Tipo de sangre perfecto, enzimas perfectas. Todo lo necesario estaba allí. Se quedó sentada durante mucho tiempo, sin decir una palabra. No parecía real, pero lo era. Las lágrimas llenaron sus ojos. No podía creerlo. El médico dijo que era extremadamente raro, especialmente entre personas que no eran parientes de sangre, pero los resultados eran claros. El hígado de Amara podía ayudar a Sofía, tal vez incluso salvarla. Pensó en lo que eso significaba. La cirugía era arriesgada. Podría enfrentar problemas de salud después, pero nada de eso la asustaba. Lo que la asustaba era perder a Sofía sin intentarlo. Agradeció al médico y salió de la clínica sosteniendo los papeles cerca de su pecho. No sabía qué hacer a continuación. Solo era una empleada doméstica. ¿Le permitirían siquiera donar? ¿Ricardo estaría de acuerdo? ¿Los médicos lo aprobarían? Una pequeña voz en su mente decía, no, reglas, sistemas, procedimientos. Pero también sabía algo más fuerte que todo. Eso, amor, no le importaba cómo la viera el mundo. Sabía lo que sentía. Sofía ya no era la hija de su jefe. Sofía era su hija. Amara se fue a casa y se sentó sola en su habitación. Miró las paredes y pensó profundamente. Si se lo contaba a Ricardo, podría decir que no.
Podría pensar que estaba actuando emocionalmente o tratando de cruzar una línea, pero Amara no estaba actuando por impulso. Había cuidado de Sofía durante años. Había visto sus primeros pasos. La había sostenido durante las fiebres, la había calmado después de las pesadillas y se había sentado a su lado durante las visitas al hospital. Eso no era solo un trabajo, era el papel de una madre, y ahora tenía la oportunidad de dar algo que nadie más podía. Ya no se trataba del deber, se trataba de amor, de hacer lo que había que hacer. Amara tomó una decisión. Iría al hospital sola y hablaría con el equipo de trasplantes. Lucharía por la oportunidad de darle parte de su hígado a Sofía. Si decían que no, seguiría intentándolo. No se detendría. Sabía que no sería fácil. Los hospitales tenían reglas. Los sistemas legales tenían formularios. Ricardo tenía la autoridad como tutor legal, pero Amara estaba dispuesta a derribar todos los muros. Sofía no era una paciente para ella. No era un trabajo. Era una hija no de nacimiento, sino por vínculo. Amara sabía que los padres hacen sacrificios. Algunos dan tiempo. Otros dan dinero y algunos, como ella, darían un trozo de su propio cuerpo si eso significara que su hijo pudiera vivir. Dobló los resultados de las pruebas con cuidado y los escondió en un cajón. Por ahora, los mantendría en secreto hasta que encontrara el momento adecuado. Respiró hondo y miró una foto de Sofía en su tocador. «No voy a dejarte ir», susurró. «No sin luchar». En su corazón ya había tomado la decisión. Lo imposible ya no era una barrera. Era simplemente el siguiente paso. Amara entró en el hospital esa mañana con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba el sobre con los resultados de las pruebas, doblado cuidadosamente en su bolso. Tenía las manos sudorosas y el corazón le latía rápido, pero sabía que tenía que intentarlo. Se sentó frente a dos médicos en una pequeña oficina y les contó todo. Cómo había cuidado de Sofía desde que era un bebé, cómo se había hecho las pruebas en secreto y cómo los resultados mostraban que era una pareja perfecta. Explicó que estaba lista para seguir adelante con el trasplante. No quería dinero ni reconocimiento. Solo quería que Sofía tuviera una oportunidad, pero los médicos la interrumpieron antes de que pudiera terminar. Dijeron que no. Le dijeron que la política del hospital no permitía trasplantes de personas que no tuvieran una conexión legal o de sangre con el paciente. No importaba que amara a Sofía. Las reglas eran las reglas. Amara se quedó atónita. Intentó explicar de nuevo, pensando que tal vez no lo entendían. Les contó cómo Sofía la llamaba Mami número 2, cómo la había criado, cómo esto no se trataba de ser una trabajadora, se trataba de ser una madre. Pero los médicos fueron firmes. Dijeron que lo sentían, pero el riesgo legal era demasiado alto. Dijeron que podría costarles sus licencias. Amara salió del hospital con las manos temblorosas y lágrimas en los ojos. No había esperado un sí inmediato, pero tampoco esperaba un no rotundo. Cuando llegó a casa le contó todo a Ricardo. Al principio él no habló. La miró con incredulidad, tratando de entender lo que había hecho. Luego, de repente, su rostro cambió. Su voz se quebró cuando dijo: «No vuelvas a mencionar esto nunca más, por favor. Eres todo lo que Sofía tiene. Ya perdí a mi esposa. No puedo perderte a ti también». Ella sabía que Ricardo se preocupaba por ella y respetaba todo lo que había hecho por Sofía, pero su reacción también mostraba miedo. Tenía miedo de perderla, de que algo saliera mal durante la cirugía. No estaba pensando como un padre desesperado por salvar a su hijo. Estaba pensando como un hombre que ya había perdido demasiado y no quería más dolor. Amara intentó explicar de nuevo, pero Ricardo no quiso escuchar. «Esta no es tu lucha», dijo. Pero ahí es donde se equivocaba. Era su lucha. Se había prometido a sí misma hace mucho tiempo que haría todo lo posible para salvar a un niño si se le daba la oportunidad. Y ahora tenía esa oportunidad. Sofía no era solo alguien a quien ayudó a criar. Era familia con o sin sangre. Así que Amara tomó una decisión. Si el hospital no la ayudaba, encontraría a alguien que lo hiciera. En algún lugar del mundo tenía que haber una manera. Esa noche Amara volvió a su portátil.
Se sentó en el suelo de su habitación, con los resultados de las pruebas a su lado, y comenzó a buscar de nuevo. Esta vez no buscó opciones locales. Se centró en clínicas y hospitales de otros países. Buscó trasplante de hígado de donante vivo, sin familia legal, casos pediátricos urgentes y otros términos que pudieran llevar a alguna parte. Después de horas de búsqueda, encontró un centro médico en el extranjero. Tenía reputación de aceptar casos difíciles y extremos. Las historias en su sitio web mostraban esperanza donde otros habían dicho que no. Rellenó un formulario, adjuntó los resultados de las pruebas y escribió un largo mensaje explicando quién era Sofía y qué estaba dispuesta a hacer. Esperaba esperar días, tal vez semanas, pero a la mañana siguiente recibió una respuesta. Un médico llamado Dr. Salim pidió hablar con ella directamente. Lo había leído todo y quería ayudar. Amara programó la videollamada y habló con el Dr. Salim desde su habitación usando un viejo teléfono apoyado en una pila de libros. Él era tranquilo, amable y escuchaba sin interrumpir. Su rostro mostraba algo diferente a los otros médicos. Cuando ella terminó, hizo una larga pausa antes de hablar. Luego le dijo algo que no esperaba. Había perdido a su propia hija años atrás por una enfermedad hepática. Había estado en una lista de trasplantes durante meses, pero murió antes de que se encontrara un donante. Desde entonces, había dedicado su vida a salvar a otros niños. Le dijo a Amara que creía en lo que estaba haciendo. Si estaba sana y lista para los riesgos, la aceptaría como donante, sin importar cuál fuera su trabajo o si tenía lazos legales con la niña. Explicó que todo se haría con cuidado, pero en secreto, para evitar problemas. Amara sabía que esta era su única oportunidad. Aceptó de inmediato. No hizo preguntas sobre viajes o dinero, dijo que lo resolvería. El doctor Salim prometió ayudar con el papeleo y guiarla a través del proceso. La cirugía sería peligrosa. Podría enfermarse, incluso podría morir, pero nada de eso la asustaba ya. Lo que la asustaba era dejar que Sofía se fuera sin intentarlo todo. Todavía no se lo dijo a Ricardo. Sabía que intentaría detenerla de nuevo. Esta vez no estaba pidiendo permiso. Estaba tomando una decisión que toma una madre. Mantuvo el plan para sí misma, organizando cuidadosamente cada paso. Necesitaría tiempo, coraje y suerte. Pero una cosa era cierta. Si no hacía esto, nunca se lo perdonaría. Miró una foto de Sofía en la pared y susurró: «Haré esto, mi niña, pase lo que pase». Y lo decía en serio, con Ricardo fuera en un viaje de negocios internacional. Amara supo que esta era su única ventana para actuar. Ya lo había preparado todo en secreto. Los documentos estaban firmados, los planes de viaje confirmados y el hospital en el extranjero estaba listo. Esperó hasta el segundo día del viaje de Ricardo para moverse. Esa mañana empacó 2 pequeñas maletas, una para ella y otra para Sofía. Le dijo al personal de la casa que llevaba a Sofía a una consulta médica privada, lo que no levantó sospechas porque siempre estaba involucrada en el cuidado médico de la niña. Una enfermera de confianza que conocía el plan real la ayudó a organizar el transporte. El vuelo fue largo y tenso. Sofía estaba cansada pero tranquila. No entendía todo, pero Amara le dijo que iban a un lugar especial para recibir ayuda. Llegaron tarde en la noche y el equipo médico extranjero las recibió en un ala privada y tranquila del hospital. Amara se registró en el hospital con nombres falsos, según las instrucciones del equipo del doctor Salim, para evitar la atención o la interferencia. Todo se manejó con precisión. Los médicos examinaron a Amara y a Sofía, una vez más para asegurarse de que todo seguía en orden. La cirugía estaba programada para el día siguiente, y Mara apenas durmió esa noche. Se sentó junto a la cama de Sofía, pasándole los dedos por el pelo mientras la veía dormir. Sofía todavía no sabía toda la verdad. Solo sabía que Amara había prometido hacer algo para ayudar. Antes del amanecer, Amara escribió una breve carta y la selló en un sobre. La colocó debajo de la almohada de Sofía. Decía: «Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí». No quería asustar a la niña, pero si algo salía mal,
Sofía tenía que saber que esta era su elección, hecha por amor, no por miedo. Su mente estaba en calma, estaba lista. Temprano en la mañana, el equipo del hospital se movió rápidamente. Sofía fue llevada a un quirófano. Amara fue llevada a otro, a solo unos pasos de distancia. Los pasillos estaban en silencio, sin reporteros, sin preguntas, sin familiares, solo médicos y enfermeras concentrados en la tarea. El doctor Salim supervisó el procedimiento él mismo. El equipo lo había ensayado todo. El plan era extirpar una porción sana del hígado de Amara inmediatamente, trasplantarla al cuerpo de Sofía. El tiempo era crucial. Una vez que se extrajera el segmento del hígado, tenía que llegar a Sofía en cuestión de minutos. Ambos pacientes fueron puestos bajo anestesia. Las máquinas emitían pitidos constantes. Fuera de las habitaciones, nadie habría adivinado lo serias que eran las cosas dentro. Las cirugías comenzaron. Los bisturís se movieron. Las manos trabajaron con cuidado. Las horas pasaron como minutos. Todos en los quirófanos se movían con urgencia, pero sin pánico. Todos sabían lo que estaba en juego. El silencio en el interior solo se rompía por las instrucciones de los cirujanos principales. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Ricardo estaba terminando una reunión cuando sonó su teléfono. Casi no contestó, pensando que era solo otra actualización de su oficina. Pero el número era desconocido, y algo le dijo que contestara. La voz al otro lado era del Hospital Internacional. La mujer habló con calma, pero con seriedad. «Su hija está actualmente en cirugía», dijo. Ricardo se levantó tan rápido que su silla se cayó. No entendía. ¿Qué cirugía? ¿Qué hospital? La enfermera le dio el nombre completo y la ubicación. Mencionó el nombre de Amara, y fue entonces cuando Ricardo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se le cayó el corazón. Colgó y reservó el primer vuelo disponible sin siquiera detenerse a empacar adecuadamente. No le importaba lo largo que fuera el vuelo. No le importaba lo que costara. Todo lo que podía pensar era en Sofía y Amara. Le había dicho que no hiciera esto, y ella lo hizo de todos modos. Para cuando Ricardo aterrizó, el procedimiento ya había terminado. Corrió por el aeropuerto, apenas pasando por la aduana antes de subirse a un taxi. En el hospital, empujó las puertas y preguntó por ambos nombres. La enfermera del mostrador lo dirigió a la unidad de cuidados intensivos. Cuando entró, la habitación estaba oscura y silenciosa. Había 2 camas. Una sostenía a Sofía durmiendo pacíficamente, su pequeña mano envuelta en una venda. La otra cama sostenía a Amara, todavía inconsciente, pálida, pero viva. Las máquinas zumbaban silenciosamente a su lado. Ricardo caminó entre las camas, atónito. Se quedó allí, asimilando la escena. Era la primera vez que veía cómo era el verdadero sacrificio. No en palabras, sino en acción. El latido del corazón de Sofía era constante. Los signos vitales de Amara eran estables. 2 corazones que una vez solo compartieron afecto, ahora compartían algo más. Profundo, sangre, Ricardo. Sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No salieron palabras, solo miró. Ricardo se sentó entre ellas durante horas. Las enfermeras iban y venían. Los médicos lo actualizaban con un optimismo cauteloso. El trasplante fue exitoso. Ambos pacientes todavía se estaban recuperando y los próximos días serían críticos. Pero por ahora, las cosas se veían bien. Ricardo leyó la carta que Amara había escrito. La abrió con manos temblorosas. «Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Finalmente entendió la profundidad de lo que sentía. Amara no lo había hecho por gratitud o aprobación. Lo hizo porque realmente era la madre de Sofía, no por ley, no por sangre, sino por amor y acción. Ricardo se recostó en la silla sosteniendo las manos de ambas. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Vio lo que nadie más había visto antes. En esa habitación no había títulos ni roles, solo 2 corazones conectados. Ahora para siempre por la misma sangre. Después de 13 largas horas dentro del quirófano, los médicos finalmente salieron. Sus rostros estaban serios y cansados, pero había algo diferente en su expresión, algo tranquilo y silenciosamente esperanzador.
Habían hecho todo lo que podían. El cirujano principal se quitó los guantes y asintió lentamente a la enfermera que esperaba en el pasillo. Ricardo, que había estado sentado en un banco justo afuera de la habitación, se levantó rápidamente. Miró al equipo buscando una señal, con miedo de hablar. El médico se le acercó y dijo: «La cirugía fue un éxito». Ricardo se quedó helado por un segundo, tratando de procesar las palabras. El trasplante de hígado había salido bien. El cuerpo de Sofía había aceptado el nuevo órgano. No había signos de rechazo hasta el momento. Su respiración era estable. Su fiebre comenzaba a bajar. Y su ritmo cardíaco era fuerte. Todos sabían que este era solo el primer paso, pero era el paso por el que todos habían rezado. Sofía fue trasladada a la unidad de recuperación, rodeada de máquinas y mantas suaves. Las enfermeras la revisaban cada pocos minutos. Parecía tranquila, como si simplemente estuviera dormida. Al otro lado del pasillo, Amara estaba en una habitación separada. Su cirugía también había terminado, pero su condición era más frágil. Los médicos la habían puesto en coma inducido para ayudarla a sanar lentamente. El trauma de la operación fue intenso y su cuerpo necesitaba un descanso completo. Ricardo visitó ambas habitaciones, caminando de un lado a otro con pasos cansados. Cuando entró en la habitación de Amara por primera vez, no pudo contener sus emociones. Miró su rostro pálido, los cables, las máquinas, el silencio. Cayó de rodillas junto a la cama. Había hecho algo que nadie más siquiera consideró. Dio parte de su cuerpo por una niña a la que no dio a luz. Para Ricardo esto ya no era solo lealtad. Era amor real y completo. Los siguientes días fueron lentos y emotivos. Las enfermeras se movían con cuidado, revisando los signos, ajustando los medicamentos. Los médicos hablaban con voz tranquila, explicando lo que podría pasar a continuación. Cada hora importaba. Ricardo apenas salía del hospital. Se quedaba en las salas de espera, bebía café malo y leía las mismas páginas de un libro sin entender nada. En la tercera mañana algo sucedió. Una voz suave llamó desde la cama. «Papi», era Sofía. Sus ojos estaban entreabiertos y su voz era débil pero clara. Ricardo corrió a su lado. Sus mejillas tenían color. Parpadeó lentamente, luego sonrió. «¿Puedo comer pastel?», y preguntó. Ricardo rió y lloró al mismo tiempo. No podía creerlo. Los médicos entraron y la examinaron. Su cuerpo estaba respondiendo mejor de lo esperado. Su recuperación realmente había comenzado. Pero pronto miró a su alrededor y preguntó: «¿Dónde está mami número 2? Y esa pregunta golpeó a Ricardo más fuerte que cualquier otra cosa esa semana. Se sentó a su lado, tomándole la mano, pero no supo qué decir. Pensó en decirle la verdad, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicarle a una niña que la persona que más amaba en el mundo todavía estaba dormida y podría no despertar pronto? Así que simplemente dijo: «Está descansando, cariño». «Está muy cansada». Sofía asintió, confiando en él. Pero Ricardo sabía que no podía ocultar la verdad para siempre. Esa tarde volvió a la habitación de Amara y se sentó a su lado de nuevo. Le contó todo. Habló en voz alta, aunque ella no pudiera oírlo. O tal vez sí. Le contó cómo sonrió Sofía, cómo pidió pastel, cómo quería verla. Le dio las gracias una y otra vez. Le tomó la mano y se quedó allí durante horas, solo escuchando el suave ritmo de las máquinas. Esa habitación se había convertido en el centro de su mundo. Las personas que trabajaban en el hospital comenzaron a escuchar la historia. Una mujer que dio parte de su hígado a una niña a la que no dio a luz. Una cuidadora que se convirtió en más que familia. Las enfermeras hablaban de ello en los pasillos. Algunas lloraban mientras cambiaban de turno. Los médicos, acostumbrados a tratar con números fríos y resultados difíciles, admitieron en voz baja que habían presenciado algo raro. No solo un caso médico complejo, sino un verdadero acto de sacrificio y amor. Sofía seguía fortaleciéndose. Comía pequeñas comidas, se sentaba lentamente e incluso se rió una vez, cuando una enfermera hizo una cara graciosa. Pero seguía preguntando por Amara, cada mañana, cada tarde, la misma pregunta. ¿Ya despertó? Ricardo prometió avisarle en el momento en que sucediera.
Se quedó cerca de ambas habitaciones, esperando el segundo milagro. No solo la niña salvada, sino la mujer que la había salvado. Y entonces quedó claro para todos a su alrededor que algo había cambiado. La habitación del hospital, que una vez se sintió como un lugar de tristeza y miedo, ahora se sentía como el comienzo de algo nuevo. Lo que se suponía que era un final trágico, se había convertido en el comienzo de la recuperación. La vida de Sofía había dado un giro. Su cuerpo había aceptado el nuevo hígado. Estaba sanando más rápido de lo esperado. Y aunque Amara todavía estaba en coma, sus signos vitales eran fuertes. Los médicos tenían esperanzas. El personal miraba a Ricardo de manera diferente ahora, no solo como un hombre con dinero o un título de trabajo, sino como alguien conectado a una mujer que lo dio todo y a una niña que luchó por vivir. Ya no eran solo pacientes, eran una historia de amor, coraje y segundas oportunidades. Y en ese hospital silencioso todos podían sentirlo. Una tragedia había comenzado a convertirse, poco a poco, en un milagro. 5 días después de la cirugía, sucedió algo que todos habían estado esperando. Amara abrió los ojos. Fue lento al principio. Parpadeó un par de veces confundida tratando de enfocar. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave pitido de los monitores. Su cuerpo estaba débil y su cabeza se sentía pesada, pero estaba despierta. Su visión se aclaró lentamente y lo primero que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Era Sofía. Estaba de pie junto a la cama con un gorro de papel de la sala de juegos para niños del hospital. Su sonrisa era amplia y llena de alegría. «Mami número 2, estoy viva», dijo Sofía en voz alta. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Simplemente lloró. El momento era demasiado grande, demasiado lleno de emoción. Después de todo lo que habían pasado, la planificación, el miedo, la cirugía, Amara lo había logrado, y también Sofía. Ambas seguían aquí. Las enfermeras entraron corriendo cuando vieron que Amara estaba despierta. Una de ellas revisó rápidamente sus signos vitales. Ajustó su vía intravenosa y le pidió suavemente que se mantuviera en calma. El médico entró momentos después y le dedicó una suave sonrisa. Le explicó que la cirugía había salido tan bien como cualquiera podría esperar. Su cuerpo había reaccionado positivamente. Necesitaría tiempo para recuperarse, pero la parte más peligrosa había pasado. Sofía había estado visitando todos los días, sentada junto a Amara, esperando este preciso momento. Había hecho dibujos, le había contado cuentos e incluso se había quedado dormida en una silla una vez. Ahora, verla despierta hizo que Sofía se sintiera aún más enérgica. «Le dije a todos que solo estabas descansando», dijo con orgullo. Amara no podía dejar de llorar. Sus brazos estaban demasiado débiles para abrazar. Pero extendió la mano y Sofía la agarró con las dos suyas. Se quedaron así durante mucho tiempo, sin hablar, solo agarrándose con fuerza. Más tarde ese día, los médicos trajeron nuevos resultados de pruebas. Esta vez no se trataba solo del trasplante de hígado. Estaban comprobando algo más grande, cómo estaba respondiendo el cuerpo de Sofía ahora que su hígado funcionaba. Los resultados hicieron que todos se detuvieran. El cáncer, que una vez se había estado extendiendo rápidamente, ahora se estaba reduciendo. El nuevo hígado no solo funcionaba, estaba ayudando a que los medicamentos finalmente funcionaran. El tratamiento estaba haciendo lo que no había podido hacer antes. Fue una sorpresa médica. Nadie había esperado una respuesta tan rápida. El equipo médico fue cauteloso, pero emocionado. Dijeron que ahora tenían esperanza, una esperanza real. Sofía todavía estaba enferma y aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero por primera vez, el camino no conducía directamente al final. Amara escuchó en silencio mientras le explicaban todo a Ricardo. Sintió alivio, como si le hubieran quitado una pesada carga del pecho. Su sacrificio estaba funcionando. Esa noche, Ricardo entró solo en la habitación de Amara. Sostenía algo en la mano, la carta que ella había dejado. Estaba doblada y ligeramente arrugada, pero la había leído más de una vez. Se paró junto a su cama.
La miró por un momento y luego se sentó lentamente en la silla a su lado. Su voz era baja. «Salvaste a la única persona que me dio una razón para seguir adelante», dijo. «No sé cómo agradecértelo». Amara parpadeó lentamente, todavía cansada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No necesitaba agradecimientos. Nunca lo había hecho por reconocimiento. No pidió permiso ni elogios. Había hecho lo que sentía en su corazón. Ricardo se quedó a su lado un rato, hablando en voz baja sobre Sofía, sobre la recuperación, sobre lo que podría venir después. Por primera vez no habló como un jefe, habló como un padre. La noticia de lo que sucedió comenzó a extenderse. Primero fue dentro del hospital. Las enfermeras se lo contaron a otras enfermeras. Los médicos compartieron la historia en la sala de descanso del personal. Luego, alguien de una clínica local se lo mencionó a un periodista. Pronto, los periódicos y los blogs lo recogieron. La niñera que dio parte de su hígado para salvar a una niña. Titulares como ese comenzaron a aparecer. Los periodistas llamaron al hospital. Algunos incluso esperaron afuera con la esperanza de una foto o una entrevista. Pero a Amara no le interesaba nada de eso. Le pidió al personal que mantuviera privada su habitación de recuperación. No quería luces, micrófonos ni extraños haciendo preguntas. Cada vez que alguien mencionaba la historia, ella decía lo mismo. «No quiero ser famosa. Solo quiero que ella esté viva». Para ella, esto no era un milagro para contarlo en las noticias. Era una elección personal, un acto silencioso de amor, nada más. Dentro del hospital, la atmósfera había cambiado. Las enfermeras sonreían más. Las personas que pasaban por la habitación de Amara a menudo se asomaban con admiración, pero a ella no le importaba nada de eso. Sus ojos siempre estaban en Sofía. La veía jugar con un juguete, comer una pequeña comida o dibujar en papel con crayones. Sofía volvió a reír. Su rostro tenía color de nuevo. Se estaba recuperando. Eso era todo lo que importaba. Amara, aunque todavía cansada y adolorida, se sentía llena por dentro. Había hecho lo que vino a hacer. Le había dado a Sofía una nueva oportunidad. No había terminado. La lucha no había terminado. Pero el futuro ya no parecía un callejón sin salida. Ricardo se paró en la puerta una mañana, observándolas a las dos juntas. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Todo había cambiado y todos lo sabían. Y mientras Amara sostenía la mano de Sofía, sonrió y pensó, «Esto es suficiente. Esto es lo que quería». Lo que comenzó como unos pocos susurros silenciosos en el hospital se convirtió en titulares nacionales. Pronto los canales de noticias internacionales lo recogieron. Programas de televisión, sitios web y plataformas de redes sociales hablaban de lo mismo. La mujer que donó parte de su hígado para salvar a una niña que no era biológicamente suya. Los presentadores de noticias lo llamaron un acto de amor puro. Se solicitaron entrevistas. Las portadas de las revistas mostraban ilustraciones de Amara y Sofía, aunque Amara nunca había posado para una foto. Se lanzaron campañas de donación de órganos, inspiradas en la historia. En solo unos días, el caso se convirtió en una conversación global. Personas de diferentes países enviaron cartas, mensajes e incluso pequeños regalos. Amara fue mencionada en conferencias médicas. El acto de una mujer había llegado a millones. Pero mientras el mundo miraba, hablaba y debatía, Amara se mantuvo en silencio, eligiendo centrarse no en la fama, sino en Sofía. A medida que crecía la atención, también lo hacía la discusión pública. Médicos de todo el mundo se pronunciaron. Muchos elogiaron el acto, calificándolo de valiente y desinteresado. Algunos dijeron que les recordaba por qué se convirtieron en médicos en primer lugar. Pero otros plantearon preguntas no sobre Amara, sino sobre los sistemas que habían fallado antes que ella. ¿Por qué se le había negado en el primer hospital? ¿Por qué las reglas impedían que alguien tan claramente dispuesto y compatible donara? Se iniciaron investigaciones. Los periodistas indagaron en las políticas hospitalarias y descubrieron que el caso de Amara no era el único. A lo largo de los años, muchas otras donaciones en vida habían sido rechazadas debido a reglas demasiado estrictas sobre lazos legales o de sangre. Se podrían haber salvado varias vidas, pero no fue así.
Un comité de salud del gobierno abrió una revisión formal. Los miembros del personal del hospital dieron declaraciones. Uno de los directores, que había firmado la carta de rechazo, en el caso de Amara fue suspendido. Su nombre fue eliminado del sitio web del hospital. El cambio estaba comenzando. Ahora se presionaba a las instituciones médicas para que reconsideraran sus protocolos. Algunos hospitales cambiaron sus políticas de inmediato, agregando los lazos emocionales a la lista de criterios de donantes aceptables. Los expertos comenzaron a escribir artículos utilizando el caso de Amara como un ejemplo del mundo real de por qué la compasión debería incluirse en la toma de decisiones médicas. Los foros en línea explotaron con elogios. Personas que nunca habían conocido a Amara la llamaban heroína. Fue descrita como un símbolo de coraje moral. Las publicaciones sobre ella se compartieron miles de veces. Se crearon obras de arte. Su nombre se asoció con la defensa de la donación de órganos en varios países. Varias grandes fundaciones de salud querían honrarla. Llegaron invitaciones para ceremonias de premiación, cenas, incluso programas de entrevistas de televisión, pero cada vez que alguien se acercaba, Amara decía lo mismo. Gracias, pero no. No quería un escenario, un trofeo o aplausos. No fue por eso que hizo lo que hizo. No salvó a Sofía para convertirse en alguien especial. Lo hizo porque Sofía ya era especial para ella. Mientras tanto, Amara continuó con su vida normal, como a ella le gustaba. Se mantuvo alejada de las cámaras, de las luces, de las preguntas. Ni siquiera le contó a la mayoría de la gente sobre la cobertura de noticias. Solo se centró en Sofía. Daban cortos paseos por la mañana disfrutando del sol. Jugaban juegos de mesa en el jardín detrás de la casa. A veces pintaban juntas o inventaban canciones tontas. La fuerza de Sofía regresó poco a poco. Su apetito mejoró. Su energía aumentó y su risa volvió más fuerte cada semana. Amara se alegraba con cada pequeña señal de progreso. Un paso más caminado, una cucharada más de comida, una exploración más limpia. Ricardo también comenzó a cambiar. Trabajaba menos, se quedaba más en casa y pasaba más tiempo con ellas. La mansión, una vez silenciosa y fría, se sentía de nuevo como un hogar. Pero para Amara, la mejor parte de cada día era ver a Sofía simplemente vivir, sin tubos, sin máquinas que pitaran, sin miedo. Una tarde, Ricardo le mostró un correo electrónico. Era una oferta de una conocida fundación médica internacional. Querían llevar a Amara a una cumbre de salud global para hablar sobre su experiencia. Todo estaría pagado. Se le entregaría un premio humanitario frente a miles de personas. Ricardo dijo que era una oportunidad para inspirar a otros. Amara sonrió amablemente y negó con la cabeza. Me siento honrada, dijo, pero ya he recibido mi recompensa. Miró por la ventana donde Sofía jugaba con una pelota. Está viva. Eso es todo lo que siempre quise. Ricardo no discutió. Entendía más que nadie. Sabía lo que significaba. La historia podía continuar sin ella. El mundo podía hablar, compartir y recordar. Amara no necesitaba ser parte de eso. Su lugar estaba aquí con Sofía. Eso era lo que importaba. Que otros escribieran artículos y entregaran medallas. Ella solo quería preparar el almuerzo y doblar la ropa. Para algunos, su decisión de alejarse del centro de atención era extraña. ¿Por qué no aceptar los premios? ¿Por qué no compartir la historia de primera mano? Pero para Amara, nada de eso importaba. El mundo podía llamarla valiente, desinteresada, heroica. No le importaba. El único título que le importaba era Mami número 2. Ese era el único nombre que llenaba su corazón. Había hecho algo que ningún libro de reglas podía explicar, que ningún sistema podía medir. Dio una parte de sí misma, literalmente, a una niña que la llamaba mamá. Ahora esa niña estaba viva, sanando, riendo. Para Amara, ese era el milagro. Eso era suficiente. No quería fama. No quería su nombre en los libros de historia. Quería a Sofía segura, feliz y creciendo. Y ahora lo tenía. Tenía la paz de saber que el amor real, cuando es verdadero, no necesita ser visto. Solo necesita ser vivido. Y ese tipo de amor nunca muere. Un año después, la sala de estar se veía completamente
diferente a las silenciosas. Habitaciones de hospital del pasado. Estaba decorada con globos de colores, serpentinas y dibujos hechos por niños. Un gran pastel de cumpleaños estaba en la mesa central, cubierto de glaseado rosa y con el número 7 encima. Sofía estaba de pie frente a él, rodeada de sus amigos de la escuela, primos y vecinos. Sus mejillas estaban llenas de color. Su sonrisa era amplia y su cabello, que una vez se había ido por el tratamiento, ahora volvía a crecer en suaves rizos. Llevaba un vestido amarillo y una pequeña corona de papel. Los invitados contaron juntos: 3, 2, 1. Sofía respiró hondo y sopló las velas. Todos aplaudieron. Ricardo estaba cerca de la puerta con una cámara en la mano, filmándolo todo. Se reía, su rostro orgulloso y tranquilo. Esto era más que una fiesta. Era una celebración de la supervivencia, un recordatorio de que Sofía lo había superado. Amara estaba justo al lado de Sofía, tomándole la mano suavemente. Llevaba una sencilla blusa azul y vaqueros. Sus ojos brillaban mientras veía a Sofía reír y comer pastel. Durante el último año, Amara se había mantenido cerca, ayudando con las citas, los horarios de los medicamentos y los días de escuela. Se había recuperado lentamente de la cirugía, pero su enfoque nunca había estado en sí misma. Siempre estuvo en Sofía. Ahora, viéndola tan llena de vida de nuevo, Amara sintió algo profundo dentro de ella, una sensación de alegría silenciosa, de algo completo. Ayudó a servir jugo para los niños y se aseguró de que todos tuvieran un trozo de pastel. Varios invitados que conocían la historia completa le dedicaron suaves sonrisas o pequeños abrazos, pero Amara no quería hablar del pasado. Solo quería que el día fuera perfecto para Sofía. La música sonaba, los niños bailaban y por un tiempo nadie habló de hospitales, médicos o dolor. Solo felicidad. En un momento de la fiesta, Sofía dejó de jugar y se volvió para mirar a Amara. Su voz era suave pero seria. Mami número 2, ahora sí voy a vivir de verdad, ¿verdad? La pregunta no se hizo por miedo. Se hizo por esperanza, por la necesidad de confirmación. Sofía había pasado por mucho a una edad tan temprana. Incluso ahora, con su fuerza regresando y su risa más fuerte, todavía recordaba las partes difíciles, las agujas, las máquinas, las largas noches. Amara se arrodilló lentamente. Sus rodillas le dolían un poco, y acercó su frente para tocar la de Sofía. Puso sus manos suavemente sobre los hombros de la niña y la miró directamente a los ojos. Sí, mi amor, dijo con calma y una cálida sonrisa. Vas a vivir. Sofía sonrió y luego la abrazó con fuerza. A su alrededor, la fiesta continuaba. Globos rebotando, niños riendo. Pero para ellas, ese momento tranquilo significaba todo. Ricardo había capturado ese intercambio con la cámara. Dejó de grabar por un momento y bajó el dispositivo. Al verlas, sintió que se le hacía un nudo en la garganta. En el último año, él también había cambiado. Después de casi perder a Sofía y presenciar el sacrificio de Amara, se había convertido en un tipo diferente de padre. Pasaba más tiempo en casa, estaba más presente en las pequeñas cosas. Ya no dejaba que el trabajo se apoderara de cada hora del día. Ver a Sofía fortalecerse le había dado una razón para reducir la velocidad y apreciar más la vida. También se había acercado más a Amara. Su conexión, que una vez se basó en los roles de empleador y empleada, ahora se construía sobre la confianza, el respeto y algo que no necesitaba un nombre. Sabía que ella había salvado a su hija, no solo con la cirugía, sino con amor. Y hoy no veía a dos personas de pie junto al pastel. Veía una familia, una de verdad, formada no por sangre, sino por elección. A medida que la fiesta continuaba, la gente entraba y salía de la casa. Algunos trajeron regalos, otros se quedaron para comer pastel y bocadillos. La risa resonaba por los pasillos, y la música sonaba desde un pequeño altavoz sobre la mesa. En la sala de estar, algo especial estaba cerca de la estantería. Un simple marco de madera colocado cuidadosamente junto a una foto familiar. Dentro del marco estaba la carta que Amara había escrito antes de la cirugía. Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí. Ricardo había decidido exhibirla donde pudiera ser vista, no por llamar la atención, sino como un recordatorio.
Cada persona que leía esas palabras entendía lo que significaban, que el amor no necesitaba aprobación, que ser padre no tenía nada que ver con apellidos o certificados de nacimiento, y que a veces las decisiones más poderosas son las que se toman en silencio, en la oscuridad por puro amor. Esa carta se había convertido en parte de su hogar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los niños se sentaron en un círculo abriendo regalos. Sofía se rió a carcajadas mientras desenvolvía un rompecabezas, una muñeca y un kit de dibujo. Mara se sentó en el sofá cercano, observándola con atención. Cada risa, cada abrazo, cada pequeña broma entre los niños se sentía como un regalo. Sofía no solo estaba viva, estaba viviendo plenamente, en voz alta, felizmente, y eso era todo lo que Mara siempre había querido. No necesitaba medallas, elogios o historias escritas en los periódicos. Ya había recibido la única recompensa que importaba. Su hija del corazón estaba aquí, creciendo, sonriendo, soñando. La lucha había valido la pena. El dolor, el miedo, el riesgo, todo ello. Porque al final, la respuesta a la pregunta de Sofía era ahora una promesa. Sí, vas a vivir, y nada podría ser más cierto. La habitación estaba llena de luz, y la carta en el marco seguía recordándole a todos: el amor. El amor real es suficiente